Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí, bajo un silbo apacible, en la mañana del jueves 22 de enero del 2026. Y como le mencioné en un video que grabé corto, como a modo de anuncio, en esta ocasión, vamos a estar tocando la segunda parte o la parte 2 del tema del tercer templo, tema que grabé hace unos meses atrás y del cual pues hay que hacer una segunda parte y si Dios me lo permite y es necesario hacer una tercera parte. Pero vayamos rapidito al contenido de esta segunda parte, parte 2 del tercer templo, y tengan en mente en su Biblia el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. Poco se oye hablar acerca del tercer templo. Y digo poco porque aunque hay uno que otro que pueda tocar el tema, es un por ciento, pero bien bajo, bien ínfimo, comparado con los millones de videos, créeme que son muchos, de videos que circulan por las plataformas de internet, incluyendo esta plataforma de YouTube a la cual pues yo tengo el canal y que agradezco que puedo tenerlo para poder llevar el mensaje. Hace aproximadamente 6 meses atrás, tal vez un poco más, tuve la oportunidad de grabar varios videos respecto de lo que se conoce como los tiempos proféticos. Y entre ellos está el video El tercer templo. ¿Cuál? Ese es el título de ese video. El tercer templo. ¿Cuál? Y una de las maquinaciones, si lo podemos llamar así, del mundo, y cuando digo el mundo, me estoy refiriendo no a los campos, no a las playas, no a la vegetación, no a la naturaleza, sino al sistema. Y una de las maquinaciones en el lenguaje moderno y cibernético sería una de las tendencias es repetir un tema de interés o que tenga cierto interés a nivel global. Aunque la realidad sea otra a la que se esté proyectando. Y con esto obliga de una manera sutil a los algoritmos de la internet a reproducir y darle prioridad a este tipo de noticias, anuncios, mensajes, video, etcétera, etcétera, etcétera. Y contra los algoritmos es que la iglesia de hoy, que se dedica a hacer contenido cristiano de la palabra, se enfrenta a diario. ¿Por qué? Porque esta red de internet y los manejadores tienden, parece que a no gustarle lo que es el mensaje cristiano como tal, o en torno a Cristo o a Jesús o a la Biblia. ¿Por qué? Porque lo toman como algo ofensivo. Y por ende, pues los algoritmos ya están diseñados para eso mismo. Por lo cual, es necesario que el que está viendo los videos cristianos, videos de hermanos, videos como el que estoy grabando yo, pues que no solamente le den un like para darle un like, sino compartir, porque así los algoritmos entienden que son videos que deben ser puestos enfrente de la pantalla del celular o de la computadora, más bien del celular, que es lo que la inmensa mayoría de las personas tiene. Y como dije en videos anteriores y que voy a tener que comenzar a decirlo en todos mis videos, yo no monetizo mis videos. Yo no saco ninguna ganancia de mis videos. La única ganancia la tengo del Señor. La bendición de poder compartir lo que Él me da a otros. Esa es mi ganancia. Porque en todo caso diría como el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Si lo quieren tomar así. Por lo tanto, estos temas se repiten constantemente, estas maquinaciones cibernéticas, estas tendencias de repetir temas de interés globales o de interés global a nivel del sistema del mundo y opacan las noticias, los temas de interés a la luz de la Escritura. Y la pregunta forzosa sería entonces, ¿quiénes provocan ese impulso que catapulta, si lo podemos decir así, a unos y a otros los sepulta? Voy a repetir eso. Sonó como poético, ¿verdad? ¿Quiénes provocan ese impulso que catapulta a unos videos y a otros los sepulta? ¿Quiénes? ¿Sabes qué? Más allá del controlador, quienes provocan o quienes impulsan o motivan a impulsar estos videos es el público, la audiencia, la que le da share o like, tal vez sin verlo porque le gustó, porque dijo una mala palabra o que dijo algo que le llamó la atención o dijo algo que es burlón o que algo de contenido sexual y una risa y eso pues ¡pum!, lo pasan y siguen creciendo. Otros los que se utilizan los sentimientos para entonces acudir o aludir a los sentimientos para motivar a la persona que comparta, porque bendito estos videos, esta persona, mira esto, sí, tienes razón. O sea, más allá de poderse buscar e interpretar o discernir lo que está viendo a la luz de la Escritura, si realmente es cierto o es una mera emoción. Yo dije en la audiencia, pero voy a hablar de un término que probablemente yo nunca lo he escuchado, pero me salió ese término. El celuvidente, el que ve a través del celular. Porque ya no es el televidente, ya casi nadie ve televisión, a menos que se siente por la noche a ver lo que normalmente la inmensa mayoría procura entrar a prender el televisor y ver noticias o Netflix. That's it. Todo que le alimente el cerebro de porquería, pero no de la palabra de Dios. Así que yo le llamo el celuvidente. ¿Por qué? Porque prácticamente todos tenemos un celular. Y esto obliga a que el resto de los creadores del contenido entren en esa autopista cibernética social, llamada redes sociales, a producir contenido. ¿Para qué? Para no ser eliminados de la vista pública cibernética. Y esto se puede deber en parte, pues, por las inversiones que hacen las personas de equipos que tienen, de micrófonos, cámaras profesionales, luces que proyecten, que no hagan sombra por un lado y crean, ¿verdad? Estas inversiones. Algunos tienden a monetizar también sus contenidos para poder generar un dinerito, generar ingresos. Y como menciono, de mi parte les digo, y lo tengo escrito dentro de las descripciones del canal, yo no monetizo mis videos, punto. Tampoco autorizo ni apoyo el que utilicen mis videos para esos fines monetarios. No, yo doy por gracia lo que por gracia he recibido del Señor, punto. Y con eso me basta. Amén. Amén. Regularmente me topo con videos acerca del tema del tercer templo ¿verdad? Me topo o que los busco, porque también los busco, para ver si yo logro encontrar algún cambio en ese tema. Un cambio de, como digo yo, ese disco rayado acerca del tercer templo.
también de la conexión con la cúpula dorada o la cúpula de la roca, o como se conoce también el domo de la roca, que lo usan como el ícono de Jerusalén o de la Jerusalén antigua, y que lo vemos en esas postales, en cualquiera. Ahora mismo yo tengo un video que está sonando una música constante, y es un video de música instrumental hebrea. Y el fondo, ¿cuál es el fondo que tienen? La cúpula dorada, con las murallas de Jerusalén. Y eso, ¿verdad? Es lo que se conoce como la explanada del monte del templo. Y eso, mis queridos amigos y hermanos, está más lejos de la realidad y verdad bíblica que podamos ver. Ese tema de conectar el templo con la cúpula dorada, con el domo de la roca, como algo de interés como tal, no. Eso está bien lejos de la escritura, pero bien lejos. Esa cúpula dorada o la cúpula de la roca se llama así, y voy a dar un poquito de historia, porque para fines del siglo VII, 687, el 691, hubo un hombre, el califa Abd al-Malik, que toma ese lugar de la explanada y construye un templo para proteger una roca que hay en esa explanada, en ese lugar donde el Islam, los musulmanes creen que su profeta Mahoma ascendió a los cielos. Lo que convierte ese lugar para los musulmanes, esa cúpula dorada, el domo de la roca en Jerusalén, la convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. La primera es la mezquita, la Meca, ¿verdad? Pero a esta se le conoce como la mezquita de Omar. La Meca viene siendo la primera, y Medina la segunda, el segundo lugar más sagrado del Islam. Y hago este poco de historia porque, como dijo un hombre en una ocasión, no, ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero cuando lo mencione lo que dijo van a saber algunos. Y él dijo que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y precisamente eso es lo que ocurre con este lugar. Y yo sé que, aunque eso se ve así, yo sé que Dios tiene velado al mundo para que viendo no vean y oyendo no oigan. Porque a Dios se le sigue por fe, no por vista. Y como trasfondo de historia antigua de Jerusalén, esta explanada de Jerusalén, ubicada en el monte del templo, o como se reconoce en la escritura como el monte Moriah, y lo pueden buscar en Segunda de Crónicas capítulo 3, el primer verso, fue construida por Herodes el Grande. Esa explanada, este hombre que nada tuvo de grande, porque lo que hizo fue matar miles, cientos de miles de infantes de 2 años para abajo en el tiempo de Jesús, buscando quién era ese niño rey. Cuando vinieron los sabios de Oriente y vinieron a adorar al rey de los judíos, y él le dijo, vayan y búsquenlo y díganme para yo también ir a adorarlo. No, lo que quería era atrapar para matar a ese niño rey de los judíos. Al no lograrlo, porque los sabios de Oriente se fueron por otro lugar, entonces ordenó la matanza de todos los niños de 2 años o menos. Ese fue Herodes el Grande. Y este hombre fue el que creó o amuralló ese monte alrededor y lo rellenó creando o reconstruyendo una explanada para poder entonces ahí reconstruir el segundo templo que había sido
destruido en una ocasión por el imperio babilónico y que entonces fue reconstruido, pero que fue deteriorado. Y él lo quería hacer más grande porque él era Herodes el Grande. La pregunta que yo les hago hoy: ¿dónde estaban los musulmanes en ese entonces? ¿Sabes qué? No existían. No existían. Palestinos tampoco existían. Esto no existían hasta casi 600 años más tarde. ¿Con quién? Con este hombre llamado Mahoma, quien muere, óyelo bien, muere luego de lo que se conocía como la peregrinación de él a Dios. Luego de su peregrinación, él muere. Y él muere porque enfermó. No dice de qué, por lo menos lo que yo busqué no decía de qué, pero enfermó y está registrado que murió en junio 8 del año 632 después de Cristo. ¿Y por qué digo que Dios tiene velado al mundo? Y quiero pues tomar en este caso a esta entidad, esta religión, el Islam. Hay registros de la muerte y sepultura de Mahoma. Sin embargo, al día de hoy, son millones y millones los musulmanes que creen y siguen creyendo que su profeta Mahoma ascendió a los cielos desde el domo de la roca o desde la roca que está protegida por ese templo, esa mezquita llamada el domo de la roca o la cúpula dorada, que está en el monte Moriah. Este monte que también se dice que fue esa roca, fue allí el lugar donde Abraham hizo un altar para sacrificar a su hijo Isaac. Y todavía vas allí a ese lugar y en esa mezquita adentro hay una roca protegida porque supuestamente esa fue la roca donde ascendió Mahoma. Sin embargo, está registrado que murió en junio 8 del 632. ¿Entienden por qué digo que están velados? Que no pueden ver teniendo ojos. Mira, observen este dato curioso que también es raro. En la Escritura encontramos que el ángel del Señor, Gabriel, aparece 2 veces en el libro de Daniel. 2 veces en el libro de Daniel. También aparecen 2 veces este ángel del Señor, Gabriel, en el Nuevo Testamento, en lo que se conoce como el Evangelio de Lucas. Pero en total, el ángel Gabriel se le presentó a 3 personas. Solamente la Biblia está registrando a 3 personas a las cuales él se le presentó. A Daniel en el exilio, el cual se le apareció en 2 ocasiones, dándole la revelación de lo que sería el tiempo del fin, tiempo que estamos viviendo hoy. También se le apareció Gabriel a Zacarías. Zacarías no el profeta, sino el sacerdote, el padre de Johanán, Juan el Bautista. Y también se le apareció a Miriam. Tú la conoces por María en español. Y son historias que están escritas y corroboradas. Además de los relatos de personas que estuvieron en ese tiempo con estas personas, con Zacarías, con Miriam, María, los apóstoles y demás, ¿verdad? Y Gabriel, solo y único, se centró en una sola persona, Jesucristo, en nadie más. Pero 600 años más tarde aparece este hombre
Mahoma, que tiene un nombre larguísimo, tiene como 6 o 8 nombres para dar el nombre de él. Mahoma, que estando en contra del politeísmo que seguía la tribu donde él pertenecía, en Arabia, y donde nació, se le ocurre decir que el ángel Gabriel, 600 años más tarde, se le ocurre decir que Gabriel, el ángel, se le apareció para nada más y nada menos revelarle la palabra de Dios, que le llamó Alá, a el que dice Dios, como una revelación divina. ¿En serio, Mahoma? ¿En serio tú me vas a decir que todos los escritos desde 6000 años atrás se quedaron en el olvido, obsoleto, nulo, caducaron, no sirven, erróneo, porque a ti el ángel Gabriel se te reveló para darte la revelación de la palabra de Alá? Bueno, ¿será acaso que fue lo mismo que ocurrió con Joseph Smith? ¿Quién fue Joseph Smith? El creador del mormonismo y su libro del Mormón, basados en unas piedras mágicas. ¿Será acaso eso mismo lo que le pasó a Joseph Smith? ¿Será acaso como en el caso también de Elena White, la que fue cofundadora del Adventismo del Séptimo Día, el cual también, ¿verdad?, ella apareció y se le reveló o le salió una revelación luego de lo que se conoce o se conoció como el Gran Chasco. El Gran Chasco fue lo que ocurrió cuando dijeron que Jesús venía en el 1844, según unos cálculos que hicieron estas personas. O también pudiéramos decir que acaso es lo mismo que le ocurrió a Mahoma, fue lo mismo que le ocurrió no solamente a Joseph Smith, a Elena White, sino también a Charles Russell. ¿Quién fue Charles Russell? Fue quien fundó a los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová. Y el libro que ellos usan, La Torre del Vigía, como Biblia, junto a una traducción de la Biblia que le llaman la traducción del Nuevo Mundo. Esto parece como si me hubiese desviado, pero es que lo quise hacer así, lo hice así a propósito, porque quiero que vean algo. Y ahora les traigo nuevamente a la explanada de Jerusalén el por qué digo que Dios tiene velado al mundo. Y cuando digo velados, me refiero a una ceguera que tienen en sus ojos, en sus vistas, porque tienen ojos, pero no ven. Vayamos a Ezequiel capítulo 44, verso 1 y 2. Lo que voy a leer a continuación, tal vez lo hayan leído algunos, tal vez ni siquiera se hayan dado cuenta de lo que leyeron, pero esto le va a impactar a todos. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Ezequiel capítulo 44, verso 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, ¿a quién? A Ezequiel. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Asimismo, si con lo que acabo de leer tus ojos no se abren,
es porque Dios también te tiene velado a ti. No te lo está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en el libro de Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. ¿A dónde dice que mira la puerta exterior del santuario, del templo, de lo que acabamos de leer? Dice que mira al oriente, al oriente. ¿Y cómo dice que estaba? Cerrada. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Dice que esa puerta permanecerá cerrada. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel entró por ella y por tanto estará cerrada. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Alguien me puede decir? Antes de decirlo, voy a ir a Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Cuál puerta dijo Ezequiel que estaría cerrada y por qué? ¿Quién entró? Porque dice que entró. Jehová, Dios de Israel, entró por ella. ¿Quién entró? ¿Cómo entró? El quién entró se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Yeshua, Yahshua HaMashiach, el Dios de Israel. ¿Cómo entró? Leímos en Zacarías 9:9. En un pollino, hijo de asna. ¿Cuál puerta permanece cerrada actualmente? Pueden buscarla en Google Maps, darle vuelta alrededor de la explanada de Jerusalén y busquen cuál es la puerta que está herméticamente cerrada. La puerta oriental, conocida también como la puerta dorada. ¿Por qué la cerraron? Primero, la cerró el Imperio Romano Otomano. Cientos de años más tarde, de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, no Mahoma, Jesucristo a los cielos. Y la cerró porque, como conocían la profecía, ¿cuál profecía? La profecía mesiánica. No iban a permitir que ese Mesías judío entrara por esa puerta. ¿Y por qué esa puerta? ¿Por qué precisamente en esa puerta? ¿Sabes por qué? Porque es la puerta que estaba frente al templo de Salomón. Por eso fue que pusieron un cementerio, lo pueden buscar, un cementerio musulmán frente a la puerta oriental. ¿Por qué? Porque ellos saben que ningún judío puede contaminarse con lo inmundo, con lo que está muerto, y mucho menos un muerto gentil. La escritura es clara, definitivamente que es clara, pero hay que escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio del Mesías, de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Yeshua, Jesús el Mesías.
¿Y qué tiene que ver el tercer templo con Jesucristo? Nada y todo. Jesucristo no va a sentarse ni tampoco a entronarse en ese templo. No se vistan que no va. No va a ser así. La iglesia es el templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él está sentado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que yo puedo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. La iglesia no tiene de qué preocuparse por ese evento de la construcción del tercer templo, porque eso es para los judíos. Pero esa construcción sí va a suceder. Ahora, vayamos, y con esto voy cerrando. Vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Texto que utilicé para la primera parte del tercer templo, ¿cuál? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y con esto termino. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura. Ya tienen la Escritura porque quiero que la lean conmigo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Voy a repetir ese verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo el apóstol, Shaul, no está identificando dos eventos. Está diciendo un solo evento. La venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y nuestra reunión con Él. Porque eso fue lo que le escribió en su primera carta a la iglesia en Tesalónica, cuando le dijo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Él se incluyó, porque pensó que venía en ese momento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No son dos eventos, es uno lo que el apóstol Shaul, Pablo, está diciendo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, pues que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo, en tu Biblia debe estar diciendo el día del Señor. Es el día de Cristo, está cerca. Y el apóstol Shaul dice, oye, no se turben, no se confundan, como dice un cantante por ahí, merenguero que ahora confesa la fe cristiana. No se confunda. Shaul el apóstol te lo está diciendo, no se confundan con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No se confundan. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Escucha bien, Señor Padre, abre los ojos y los oídos para que puedan comprender y entender y ver
lo claro, la claridad de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo el Mesías. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, en el santuario de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Shaul a la iglesia? No se turben, hermanos. Yo les dije que el Señor venía desde los cielos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que estén vivos en ese momento van a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire. En el aire, en este primer cielo que vemos, donde vemos esas nubes preciosas y ese cielo azul clarito en el aire, para recibir al Señor en el aire. Y cuando Él venga, lo recibiremos en el aire. Y Él está diciendo, con respecto a ese evento, no se dejen engañar, porque ese evento no puede ocurrir sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál apostasía? Mucho tiempo yo creí que era la iglesia, la apostasía de la iglesia, pero ¿sabes qué? La verdadera iglesia, la única iglesia de Cristo, no es apóstata. No apostata de la fe de Jesucristo. No. Y apostasía no es negar la fe de Jesucristo. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. No una, 3 veces. Pero hubo arrepentimiento. Y luego de eso fue un predicador, un pastor casi sin igual. Cuando hubo conversiones en miles en su primera predicación. Por lo tanto, no es negar la fe. Es que la negación de la fe vaya acompañada de total reverdía a la palabra de Dios. Eso es apostasía. Y la iglesia de Cristo no puede ser apóstata. ¿Cuál es la apostasía que el apóstol Shaul está hablando? La del hombre de pecado, hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. Y aquí está diciendo, no se dejen engañar, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso no vendrá sin que antes venga esa manifestación de ese hombre de pecado, hijo de perdición, el cual en total rebeldía a la palabra de Dios, a Dios mismo, dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, en el santuario de Dios. Entonces, si se va a sentar ese inicuo, tiene que haber un templo. Lo repetí, lo mencioné un sinnúmero de ocasiones en el primer video que hice, el tercer templo. ¿Cuál? Pues en el templo físico. El templo en Jerusalén. ¿Dónde? Frente a la puerta dorada, la puerta oriental. No al lado. Al lado está la mezquita de Omar. Está el domo de la roca. Está la cúpula dorada. No está frente a la puerta oriental, la cual está cerrada actualmente. ¿Entienden, mis amados? Espero que hayan podido comprender y entender esto. Ese espacio está vacío y en ese espacio vendrá ese tercer templo sin ni siquiera tocar
o pellizcar parte de la mezquita de la cúpula dorada. Y un texto que voy a mencionar como final, no lo tengo en el escrito, pero lo tengo que mencionar. Y es que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 1, verso 2. Voy a leer desde el 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Qué son 42 meses? Tiempos y la mitad del tiempo. 1260 días, 3 años y medio. ¿Quién es gentil? Todo el que no es judío. ¿Quién está en esa área? Los musulmanes, gentiles. Esa área, no la midas, le dijo el ángel a Juan. No la midas, porque es entregada a los gentiles. Pero sí midió el templo. ¿Dónde? Frente a la puerta oriental. La puerta que da al oriente. La puerta que está cerrada con un montón de ataúdes. Un cementerio musulmán. Como si eso fuera a evitar que el Rey de Reyes y Señor de Señores vaya a entrar por ahí. Porque ¿sabes qué? No va a entrar en un pollino hijo de asna. De hecho, dice que frente a ese monte Moriah, en el monte de los olivos, él pondrá sus pies y partirá el monte en dos. ¿Y tú crees que si un monte se va a partir en dos, esa entradita cerrada con bloques y cemento van a evitar que el Señor entre por ahí? Bendito. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Mis amados, la Biblia es clara. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es bien clara. Pero aún cuando no entendamos o nos confundamos, ¿sabes qué? A la iglesia le hablo. Tenemos del Espíritu Santo su guianza. ¿Guianza a cuál cosa? A su verdad. No a mi verdad, no a la verdad de aquel o aquel otro. A su verdad. Guianza a su palabra, porque Él es nuestro Paracletos, nuestro ayudador. Iglesia, no permitas que las noticias del mundo, de este sistema, un sistema que va dirigiéndose a una sola dirección, dirigiéndose al sistema del anticristo, de ese que habló el apóstol Shaul, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No permita que estas noticias, de estos noticiarios, de este sistema que se está dirigiendo y va montando la plataforma del sistema de gobierno del anticristo, no permita que eso les abrume y les agobie. Pero tampoco, iglesia, ignoren las profecías mesiánicas, las profecías bíblicas, porque Dios las puso para que pudiéramos estar atentos, pendientes, velando, porque si no, no lo hubiese puesto. Si no, no lo hubiese dicho el Señor Jesucristo a los discípulos: cuando veáis todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, mirad arriba, porque vuestra redención está cerca a las puertas. Por lo tanto, no ignores los tiempos que te tocó vivir, los tiempos que nos ha tocado vivir, los tiempos del fin. Maranata, el Señor Yahshua HaMashiach regresa.
Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia. Dios les bendiga. Shalom.